la última clase, pues habíamos hecho una última verificación de las dimensiones de nuestra zapata, ¿no es cierto? Habíamos dicho que si hacemos adecuadamente el análisis geotécnico, pues esta parte básicamente ya es innecesario, porque de hecho debería de cumplirnos las condiciones, ¿no? Entonces, esto ya había quedado eh, aclarado. A ver, un momentito, vamos a ver, creo que hay algunos todavía que están por ahí. Muy bien, con eso creo que ya cerramos esto. Bien, y bueno, finalmente habíamos empezado a ver la parte del dimensionamiento en elevación y habíamos dicho en este sentido nos vamos a basar principalmente en la norma ACI, la 31814, ¿no? Entonces, esta es también una norma que seguramente ustedes ya la conocen muy bien. Entonces, nos vamos a basar en esto. Para aquello, vamos a ir de momento a revisar un poco de la parte teórica antes de entrar a continuar con el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a venir, por ejemplo, por acá, ya, y vamos a ver justamente esa parte. Y luego nos dedicamos a continuar con el diseño, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una revisión tanto rápida que no hay que mirar mucho, sino que creo que hay que manejar más la normativa, ¿no? Entonces hay que basarnos en la normativa que nos dice, hacer la interpretación correcta y seguro que no tendríamos que tener ningún inconveniente, ¿no? Nos vamos a concentrar en la parte donde nos habíamos quedado, el dimensionamiento en elevación, ya de nuestra zapata. Eh, Primeramente, hay dos situaciones que podemos nosotros considerar, ¿no? O sea, la primera es que nosotros adoptemos un valor de canto estimado, cumpliendo también con la normativa, con los requisitos mínimos que nos dice la norma, ¿no? Respecto a este valor, o la siguiente es que la estimemos a partir de la resistencia del hormigón, ¿no? Entonces, generalmente en la práctica, pues uno adopta este valor y va haciendo un proceso iterativo. Pero, sin embargo, el otro camino es el de igualar algunas ecuaciones y poder determinar este valor. Ya, entonces vamos a ver en realidad este detalle. Y cuando hablamos de determinar adecuadamente el canto de nuestra fundación, pues significa que le vamos a asignar un espesor adecuado a nuestra zapata, de tal manera de que ese espesor garantice que no va a existir falla, principalmente por punzonamiento y corte a flexión, que son las dos verificaciones que deben ser realizadas. ¿Ya? De hecho, creo que estamos por acá. La primera verificación que debemos realizar es justamente esta, apunzonamiento. Por tanto, vamos a mirar cuáles son las ecuaciones que nos van a guiar para hacer esta verificación, ¿no? Sin embargo, empezamos aquí a aclarar un detalle. Cuando ya estamos hablando de dimensionamiento o para hacer el diseño estructural, pues ya debemos trabajar en una condición de cargas últimas, ya no de servicios, ¿no? Recuerdan que hasta verificar las dimensiones de la zapata, pues hemos trabajado con cargas en condición de servicio. Sin embargo, ahora debemos tomar las condiciones últimas y eso significa que necesitamos nosotros realizar una mayoración a nuestras cargas, a la carga de servicio, pues la normativa nos ofrece en realidad pues una serie de ecuaciones, creo que son 9 ecuaciones principalmente, pero verificando, digamos, para nuestros casos, las más críticas siempre van a estar principalmente entre estas dos, ¿no? Entre estas dos. Por tanto, para ser un tanto más prácticos, pues nos vamos a acostumbrar a verificar
cuál de estas ecuaciones, por ejemplo, nos van a proporcionar un valor mayor de carga de diseño, ¿no? Entonces, o carga última en este caso. Entonces vamos a utilizar estas dos combinaciones de carga que tenemos, ¿no? El 1.2 de la carga muerta y más el 1.6 de la carga viva, y también en el caso particular, pues el incremento del 40% de la carga muerta, ¿no? 1.4 de la carga muerta. Entonces, siempre vamos a hacer nuestros cálculos con estas dos ecuaciones y vamos a verificar cuál de estas nos da el mayor, y esa es la que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debemos ir anotándonos entonces. ¿Ya? En este caso, la consideración más importante que uno debe tener en cuenta para verificar apunzonamiento es esta que se apunta por acá. Dice, debemos considerar que la sección crítica apunzonamiento principalmente se encuentra a una distancia de medios. Miren que D en realidad a estas alturas todavía resulta ser una incógnita, ¿no? Entonces, si nosotros entramos por el proceso iterativo, pues vamos a tener que cambiar todo el momento, en todo tiempo, este valor, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que el punzonamiento va a estar a una distancia de medios, ¿no? Medida a partir de la cara externa de la columna? Ya luego vamos a ir aclarando un poco más este detalle, ¿no? Por tanto, se debe definir un perímetro crítico que según nomenclatura tradicional, pues la conocemos como V sub 0, ¿no? Y esta obviamente está en función, en este caso, a nuestro canto, ¿no? Al canto que necesitamos determinar. ¿Ya? Entonces, eso puede ser observado, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Este es el efecto del punzonamiento que se genera en nuestra fundación. Sabemos que la columna va a llegar a apoyarse o a conectar más bien con nuestra zapata, y lo que ocurre es que el efecto del punzonamiento se genera en más o menos aproximadamente a 45 grados en realidad, ¿no? Partiendo desde la parte superior hasta llegar a la parte inferior. En realidad se va a formar una especie de 45 grados, ¿no? 45 grados en todas las direcciones, y este límite, en realidad, esta parte final que aparece acá, pues es justamente esa distancia del canto medios, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, o más bien consideramos, que este perímetro crítico pues va a estar sujeto a esta condición, ¿no? En este caso, no se olviden, también estamos hablando de zapatas de este tipo, ¿no? Donde la columna está exactamente en el centroide, ¿no? Luego ya vamos a ver los otros casos seguramente cuando la columna no esté en el centro de la fundación, sino esté en algún lado, o en la esquina, o lateral, etcétera. Pero es otro tema. Luego llegamos a eso. Entonces, este es el efecto del punzonamiento que hay que evitar. Se dice que si nosotros no definimos adecuadamente este espesor, que en realidad este es el espesor que nosotros estamos buscando, ¿no? El espesor de nuestra fundación, pues se corre el riesgo de que nuestra fundación falle por punzonamiento, y eso haga que todo esto se ingrese hacia adentro, ¿no? O se desplace más bien hacia adentro, o se genere una rotura aquí. Entonces, eso se evita pues asignándole un valor adecuado de espesor a mi zapata, ¿no? Con eso evitamos este efecto de punzonamiento. Para eso vamos a ver justamente las ecuaciones que nos presenta a continuación, ¿no? Bueno, visto en planta, esta misma figura pues quedaría acá, de esta manera. Estas serían las dimensiones de mi columna, por ejemplo, de manera general, que pueden ser denotadas por A y B, ¿no? Simplemente por conveniencia, y el perímetro crítico del cual hemos apuntado acá, pues está definido pues con esta línea segmental, ¿no? Entonces, eso es lo que uno vería en planta, es todo este espacio, ¿no es cierto? Entonces, eso, como habíamos dicho, se encuentra a una distancia de medios a cada lado, en todas las direcciones en este caso, ¿no? De tal manera que me va a generar toda esta zona
área, ¿no? Puedo pintarlo en realidad ahora esto para que quede mejor, ¿no? Entonces, generalmente este es el área, el perímetro crítico en realidad que vamos a marcar, ¿no? Y que me va a generar, obviamente, este perímetro una área crítica también, ¿no? Entonces, eso es, bueno, podría remarcarlo todo para que esto represente. Inge, una pregunta. Sí, adelante, joven. ¿Lo que está pintando de amarillo es lo que está pintado de rojo arriba? Exactamente, es la misma zona. Ah, ya, gracias. Claro que ahora, claro que esto lo estamos viendo de arriba, ¿no? Una vista en planta, pues básicamente es esta misma que está aquí en perfil, ¿no? Ese es. Ya, entonces, el punzonamiento en realidad, pues va a afectar en toda esta zona, ¿no? Eso es lo que tratamos de indicar acá, en este momento, toda esta zona. Y miren que en realidad esto, y esto es importante, ¿no? Entender, es función en realidad, inclusive de las dimensiones de mi columna, ¿no? Entonces, si yo tengo una columna más pequeña, seguramente este perímetro pues se va a reducir, se va a trasladar un poquito más a este otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, también es función de las dimensiones de la columna. Entonces, eso significa que a esta altura, en este punto, nosotros ya necesitamos también definir adecuadamente, ¿no? Nuestras dimensiones de la columna. De hecho, como en algún momento les había dicho, ¿no? Las fundaciones en realidad son lo último que uno diseña, ¿no? Eso significa que ya las columnas deberían de también quedar bien definidas, ¿no? Eso para un caso real es lo que se hace. Al final diseñamos las fundaciones cuando ya todos los elementos están ya definidos y calculados con sus refuerzos y todo aquello. Bien, vean que aquí aparecen tres ecuaciones fundamentales, en realidad que están marcando simplemente, por un lado, pues el área crítica, en este caso, ¿no? Y también está marcándose esta distancia del perímetro crítico. Si hablamos de perímetro, pues es toda esta longitud, ¿no es cierto? Que voy a remarcarlo simplemente de esta manera. Este es el perímetro y eso puede ser calculado fácilmente con esta condición, ¿no? De esa manera aparece, miren, que por ejemplo, en esta dirección, pues la distancia de la columna es A, ¿no? Y si tengo D medios a este lado y tengo otros D medios a este lado, pues eso sería igual a D, por eso dice A más D, es toda esta distancia, y como tengo dos distancias iguales, pues la multiplicamos por 2, ¿no? Más, en este caso, esta distancia de la columna que sería B, más nuevamente una distancia de medios más de medios va a ser igual a D, por eso aparece aquí el D, y como son dos distancias, pues multiplicamos por 2, ¿no? Y reorganizando, en realidad, pues nos quedamos que el perímetro, en este caso crítico, para una condición de zapata concéntrica, bajo estas condiciones, pues la ecuación quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, ya seguramente más adelante, pues vamos a utilizar esta ecuación exactamente para poder determinar este perímetro crítico. Entonces, vayamos anotando también esta ecuación, ¿no? Entonces, la idea es de que todos vayamos anotándonos estas condiciones. ¿Alguna consulta de esto que hemos visto hasta acá? Sí, buenas. ¿El valor de D nos estamos dando nosotros, digamos, un cierto valor, o es que se calcula D en base a cierta o alguna ecuación? Excelente. Lo que había dicho, ¿no? Hay dos maneras de determinar esto. Generalmente, a veces otros por practicidad, pues adoptamos o asumimos este valor,
Ya asumimos este valor, por ejemplo, la normativa que te dice, el canto mínimo útil tiene que ser 15 centímetros, por ejemplo, 150 milímetros nos dice. Entonces es una referencia, ¿no? Entonces luego vamos a hablar de lo que dice la norma, ya, pero todavía no quiero adelantarme tanto. Sin embargo, en base a eso yo podría, por ejemplo, asumir y decir, a ver, ¿qué pasa si yo adopto un valor de 20 con esto? Y con eso pues ya voy a calcular estos valores, ¿no? Sin embargo, ya, bueno, 20 centímetros, pero no son 20 metros, ¿no? Y con eso puedo trabajar y calcular esto tranquilamente, ¿no? Es algo fácil. Sin embargo, jóvenes, a veces para ser un tanto más conservadores, nosotros debemos determinar el valor de mínimo, ¿no? En función, sobre todo, a la resistencia del concreto o del hormigón, que, bueno, ahorita vamos a ver las ecuaciones y vamos a ver cómo combinamos aquello, ¿ya? Entonces, esto puede ser adoptado por un lado o puede ser calculado, ¿ya? Nosotros vamos a ver esta manera. La segunda, vamos a calcularlo. ¿Ya? Entonces, que es también lo más recomendable, porque cuando adoptamos, pues hay que hacer un proceso iterativo, a veces que no es tan conveniente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros calculamos más bien el valor mínimo de esto, pues podemos tomar, digamos, una buena decisión al asignar el espesor de mi zapato. Entonces, nosotros vamos a ir más por este lado. Pero de momento lo único que estoy haciendo es plantear las ecuaciones, nada más. Y veo que el perímetro crítico sí está en función AD y las dimensiones de la columna. Nada más. Me quedo con eso de momento. ¿Alguna otra duda? Sí, perdón, buenos días, una pregunta. Adelante. En la vista de planta que tenemos de la zapata, ¿qué representan las líneas FE y J? FEJ. En realidad estas son, es un esquema, ya, principalmente para una fundación no cuadrada, sino una fundación rectangular, ya, donde en realidad cuando tenemos ese caso, nosotros debemos de tener otro tipo de refuerzo de acero, por ejemplo, en una zona acá, que seguramente lo vamos a ver más adelante y que también debería de estar delimitada por este lado, ¿ya? Y ya de tal manera que, por ejemplo, se genere una dimensión acá igual al ancho B, que seguramente va a ser esta distancia, ¿ya? Y aquí manejamos otras distancias, ¿no? Eso es, como les digo, para zapatas rectangulares. Cuando nosotros hacemos el diseño, pues colocamos el refuerzo uniforme a una distancia B, o sea, en toda esta área que vamos a definir en B por B, una misma armadura, por así decirlo. Y en esta otra zona que va a ir de F a G, por ejemplo, pues colocamos una armadura un tanto inferior a la que hemos colocado. Es simplemente eso que está mostrándose acá, nada más. ¿Ya? Pero para este análisis, en realidad esto no tiene mucho sentido, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que debemos saber para verificar el funcionamiento en este momento es justamente este efecto, nada más. Este efecto que se va a generar. ¿Ya? Espero que se haya aclarado con eso. Bien, vayamos a ver entonces ahora las ecuaciones, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el perímetro crítico, o más bien a eso vamos a apuntar, pues realizamos las verificaciones a corte y esta es la principal, ¿no? Esta es la ecuación principal que aparece para hacer esta verificación, donde la resistencia al cortante, en este caso del concreto, lo que va a resistir el concreto, debe ser mayor o igual, ¿no?, a la cortante última que se genera en la fundación. Entonces, esta ecuación esta es la condición en realidad que debemos tenerlo presente.
¿no? Que se debe tener presente esta condición. Entonces, en base a esto, nosotros podemos ya plantear pues nuestras ecuaciones, ¿no? Donde la cortante última es determinado con la siguiente expresión. Esta cortante última que estamos indicando, pues dice, es igual. Vean, ahora sí debemos decir que la carga axial última, eso significa que es el valor mayorado, ¿no? Este es el valor mayorado, la carga mayorada que debemos tomar en cuenta. Es la carga mayorada, dividido todo esto, vean acá, entra ese valor del perímetro crítico, que el valor del canto, y un factor de reducción por corte, ¿no? Que, bueno, esto está en la normativa, hay que revisarlo, hay que descubrir para ver cuánto vamos a adoptar. Entonces, vean que ahora yo puedo armar aquí una ecuación, ya tengo el valor de la cortante último. Si nosotros tomamos la igualdad entre estos dos valores, pues seguramente todo este término la voy a poder igualar, por ejemplo, a la cortante que resiste el concreto. Y de esa manera vamos a tener más bien nosotros un valor de canto que puede ser calculado. Y justo vamos a ver exactamente estas ecuaciones ahora, ¿no? Bueno, aquí hemos visto, por ejemplo, esta la he sacado de su texto, de la adscripción, ¿no? Y aquí aparecen ya las tres ecuaciones principales que se verifican a punzonamiento, ¿no? Que nos proporcionan la resistencia cortante del concreto, ¿no? Del hormigón. Entonces aquí tenemos tres ecuaciones y lo que nosotros debemos conocer, pues son básicamente estos valores, ¿no? Entonces, creo que en la primera ecuación, beta, pues debemos saber que es la relación entre el lado largo y el lado corto de la columna, ¿no? De la columna que está llegando a la zapata. Bueno, si la columna es cuadrada, pues seguramente beta va a ser igual a 1 y simplemente colocamos ese valor acá, ¿no? Para la segunda ecuación, pues aparece un factor alfa S, por ejemplo, acá, que debe ser adoptado en función a la posición, en realidad, de la columna, si es de esquina, de borde o es interior. En este caso, 20 para esquina, 30 para columna de borde, y aquí hay un error, ¿no? Ahorita vamos a verificar, pero tiene que ser 40, en realidad está para columnas interiores. Entonces, eso, sí, adelante, ¿alguien quiere decir algo, creo? Sí, quería preguntarle así, para evitar confusión de términos. La esquina es lo que conocemos como esquinera, borde sería medianera e interior sería central, ¿no? Sí, sí, exactamente, es lo mismo. Imagínense tener, bueno, ustedes tienen ya su esquema, ¿no? Tienen su esquema, entonces seguramente van a tener aquí una columna, aquí van a tener otra, aquí van a tener unas cuantas, no sé, dos vamos a poner simplemente, aquí también seguramente tendrían otro, aquí tienen otro, etcétera, ¿no? Algo así, ¿no? Si esta la reproducimos, pues vamos a tener, digamos, este esquema, ¿no? Si hablamos de esquina, columnas de esquina, pues seguramente estaremos hablando de estas de acá, ¿no? Si hablamos de las de borde, pues estaremos hablando de estas de acá, las que están llegando ahí, ¿no? Y esta otra de acá. Y si hablamos de interiores, pues estamos hablando de las centrales que aparecen acá. Ya es para evitar cualquier confusión, me parece atinado eso, ¿no? Una consulta. Adelante. Esta carga última es la carga que hallamos en lo que es análisis estructural, ¿no? La reacción. Pero aquí nos dice que es mayorada y al momento de hacer el análisis estructural ya lo hemos mayorado las cargas que van a las vigas. Entonces habría que volver a mayorar. No, de ningún momento, de ninguna manera, ¿ya? Si tú ya has hecho en el cálculo estructural, has generado tus combinaciones de carga, ¿no? Y las has llamado, no sé, combinación 1, combinación 2, etcétera, ¿no? 3, 4, 5, las que hayas tomado en cuenta.
Seguramente tú vas a tener de ahí estas combinaciones o ya te van a dar estos valores últimos a nivel de fundación, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás ya consciente de aquello, pues no necesitas ya hacer esa mayoración, ¿no? Y aquí se hace la aclaración, ¿por qué? Porque en el anterior, la verificación para determinar las dimensiones de la fundación, hemos trabajado en una condición de servicio y eso implicaba de que la carga simplemente sea pues la carga muerta más la carga viva, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces a esta condición, esta es la de servicio. Si tú ya tienes en tu corrida esta combinación y puedes ver directamente a partir de tu corrida esos valores, pues ya está en esa, bueno, ya estaría, digamos, mayorada. No necesitas hacer otra mayoración para nada, por cierto. ¿Ya? Está bien, gracias, ingeniero. Está bien, cualquier consulta estamos aquí para aclarar, ¿no? Muy bien. Vean que, por otro lado, otra de las variables, y en todas las tres ecuaciones, ya aclaradas beta y aclaradas alfa, por ejemplo, estas dos ya las conocemos, ¿no? Que son el canto útil y el perímetro de la sección crítica, pues aparece la resistencia, en este caso, del hormigón, ¿no? Por tanto, esto al inicio es importante que nosotros definamos qué resistencia vamos a considerar en nuestra fundación, ¿no? Será de H21, H25, H28, ¿no es cierto? Entonces, si como es un elemento estructural, el mínimo valor que puede tomar es H21, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, al final es uno el que hace el cálculo estructural, también es el que va a definir. Bueno, yo quiero trabajar con esto, etcétera. ¿Qué es lo que te dice la norma? La norma te dice, es elementos estructurales mínimamente H21. Eso es lo que tengo que tomar. Ahora, si tú quieres hacer con H25, H28, etcétera, eso ya es decisión también de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, este valor entonces vamos a también ir definiendo nosotros. Bueno, aquí tenemos algo para verificar, ya, verificar simplemente estas ecuaciones y estas condiciones de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces vamos a venir, por ejemplo, ahí. Podemos hacer lectura un poquito de la normativa, algunos detalles en realidad que uno debe de tener en cuenta, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar esto bastante, pues inclusive ya tiene que ir anotándose los códigos directamente para luego ir rápidamente a ese punto y aclarar cualquier duda, ¿no es cierto? Porque si no, el manejo de la norma no es tan simple. Uno tiene que conocer en realidad la referencia para ir y verificar cada una de estas cosas, ¿no? Algunos puntos aquí que, por ejemplo, en este caso en el capítulo 22 y el punto 22.511, que es lo que nos dice, miren que hemos rescatado algunos detalles, nos dice que en un miembro sin refuerzo para cortante, ¿no? Se supone que el cortante lo resiste el alma del concreto. Esto es importante. Cuando nosotros hacemos esta verificación, debemos hacer que se cumpla eso, que la cortante, tanto a flexión como a punzonamiento, pues la soporte o la resiste simplemente el concreto. No es conveniente en este caso, pues, colocar un refuerzo, por ejemplo, adicional, ya sea de acero, ¿no? Para soportar las fuerzas cortantes. Entonces aquí la norma misma nos está indicando eso, ¿no? Debe de absorber todos esos esfuerzos netamente el concreto. ¿Y eso cómo la conseguimos? Ya hemos dicho, adoptando un canto adecuado y por ende un espesor adecuado de la fundación. Ya es un punto que debemos ya tenerlo en cuenta. En el mismo capítulo, el punto 22.6, por ejemplo, nos dice también algo interesante. El esfuerzo cortante mayorado en miembros en dos direcciones
debido a cortante y transferencia de momentos se calcula de acuerdo con los requisitos de 8.44. Seguramente habría que ir a este punto, ¿no? La sección 22.6 proporciona los requisitos para determinar la resistencia nominal a corte, con o sin refuerzo para cortante en forma de estribos, pernos con cabeza o cabeza de cortante. La demanda de cortante mayorada y resistencia se calcula en términos del esfuerzo, permitiendo la superposición de los efectos del cortante directo y la transferencia de momentos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una recomendación adicional que nos dice, si quieres hacer las verificaciones, tú en tus zapatas vas a tener, si quieres, ¿no? Siempre esta condición de 2 direcciones, porque tienes que reforzar en la dirección X y en la dirección Y, siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente nos trata de decir acá, ¿no? Finalmente, en el mismo capítulo 22.612, por ejemplo, nos habla de la condición que ya habíamos anotado hace un momento, ¿no? La resistencia nominal a cortante para miembros en 2 direcciones sin refuerzo a corte se debe calcular o debe cumplir esta condición. Ahí sí puedo hacer esta igualdad, lo que les decía, ¿no? Puedo igualar esta condición y de acuerdo a eso determinar más bien un cierto valor de canto útil, ¿no? Este otro punto que nos dice 22.614, el cortante en 2 direcciones debe ser resistido por una sección con una altura D, ¿no? Ese es el canto útil, y un perímetro crítico supuesto B sub 0, que se extiende completa o parcialmente alrededor de la columna, carga concentrada o área de reacción. ¿Por qué dice que puede ser, en este caso, completa o parcialmente? Porque la norma entiende que en algún momento vas a tener columnas de esquina y obviamente no vas a poder cumplir, por ejemplo, alrededor de toda la columna, ¿no es cierto?, para determinar el perímetro crítico. Entonces, por eso es más general aquí lo que nos dice. Y veamos ahora, por ejemplo, la cortante, en este caso del concreto, que resiste el concreto. Esas son las 3 ecuaciones que ya habíamos visto. Miren que, por ejemplo, esta es la de la norma, la del ACI 314, la versión original, pero si nosotros miramos un poco, o comparamos con las ecuaciones que hemos visto, pues parece que varía un tanto, ¿no es cierto? Pero eso es justamente por este factor, por la resistencia característica del concreto o del hormigón. La norma está principalmente escrita en unidades del sistema internacional. Eso significa que estas ecuaciones son válidas si yo voy a utilizar, por ejemplo, el valor de F'C como en unidades de megapascales, ¿no? Entonces, si utilizo megapascales, estas ecuaciones son válidas. Pero estas ecuaciones ya no van a ser válidas si yo coloco, por ejemplo, acá en kilogramos centímetro cuadrado, por ejemplo, en esas unidades. Estas ecuaciones ya no funcionarían y debo utilizar la transformación seguramente a esas unidades. Y la que aparece, la que les he mostrado hace un momento, pues es la que ya está transformada, ¿no? Entonces uno puede utilizar tranquilamente esa ecuación. ¿Ya? Simplemente esa aclaración en este punto. Nuevamente la aclaración de beta, por ejemplo, también los valores de alfa, miren que aquí está mucho más claro, ¿no? 40 para columnas interiores, 30 para las de borde y 20 para las de esquina, ¿no? Entonces, en la referencia hace un momento había un pequeño error, ¿no? Decía 20, creo, bueno, pero aclaramos acá. Entonces, estamos cumpliendo. Eso significa que debemos realizar las 3 verificaciones, o al menos debemos usar las 3 ecuaciones acá y ver cuál de estas nos da el menor valor de todas estas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de esto. Vayamos justamente a lo que les decía, ¿no? Lo bueno que la ACI 314 en la última parte tiene esta conversión ya.
esta propuesta de conversión, por ejemplo, ¿no?, del sistema internacional al sistema MKS, que el que a veces uno utiliza, ¿no? Y creo que su texto de adscripción está en unidades MKS. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y por eso aparece acá esta ecuación, por ejemplo, la primera que hemos visto, y es igual, por ejemplo, a esta condición. Y esta es la que ven ustedes directamente, estas tres ecuaciones. Sin embargo, noten que aquí hay un valor de lambda que no aparece, por cierto, en las ecuaciones que hemos visto hace un momento. Miren, vamos a, por ejemplo, retornar ahí, ¿no? No aparece el lambda, que en realidad debería de estar ahí, ¿no? 27, 53, 1.1 y de estos valores. La norma en su versión original siempre nos va a presentar el valor de lambda también, que lambda es un factor, en realidad es un factor de modificación que uno puede encontrar en esta tabla, en la tabla 19242, ¿no? Y que depende del tipo de concreto que va a utilizar, ¿no? Entonces miren que aquí está la condición, la condición liviana, livianos con mezcla fina, arena liviana, mezcla gruesa o un hormigón de peso normal, ¿no? En la práctica es habitual utilizar o trabajar con concretos de peso normal y ese factor entonces sería 1. Entonces por eso, en realidad por eso es que aquí de hecho ya se ha supuesto, ¿no? Seguramente al menos han debido pensar en eso, que siempre vamos a trabajar con hormigones de peso normal, por tanto lambda va a ser 1, ya no valía la pena colocar algo. Bueno, al menos yo me imagino que pensaron de esa manera, ¿no es cierto? Pero si en algún caso alguien quiere trabajar en una condición algo particular, pues ese valor de lambda debe ser incluido y adoptado a partir de estas condiciones, ¿ya? Y por eso les decía, a veces si uno va a ver las ecuaciones en la norma en su versión original, puede ir a la parte final y ver la conversión por el sistema, al sistema más bien MKS y trabajar de manera adecuada. Entonces, simplemente esa recomendación. Una vez que verifiquemos estas tres condiciones, dice, se debe elegir el menor valor de estas tres expresiones. ¿Cuál de estos me dará el menor valor? Entonces, selecciono aquello, ¿no? Entonces dice, las verificaciones deben ser realizadas en las columnas más críticas, puede ser central, esquina y lateral. Ya hemos visto que esto inclusive puede ser un tanto... como les digo, no sería tan conveniente inclusive, ¿no? En realidad uno debería de hacer las verificaciones en donde corresponde, inclusive, ¿no? Pero, bueno, ahí ya tenemos esta condición principal para poder realizar esta verificación. Entonces nos anotamos también, ya uno debe tener ya anotado estas tres ecuaciones para luego utilizarlos de manera práctica, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en un momentito más, por cierto, ¿no? Pero quiero que revisemos primeramente pues toda esta parte de ecuaciones. Y bueno, en este momento, o en este punto, pues concluye con la verificación a punzonamiento, ¿ya? Entonces, va corte por punzonamiento. Entonces, encontrando estas condiciones. La segunda verificación que hacemos es la verificación de corte por flexión, ¿no? Entonces, se va a producir, dice, en las fundaciones, ya un esfuerzo cortante, ¿no? Un esfuerzo cortante a una cierta distancia, nuevamente, pero ahora esa distancia ya no es de medios, sino que más bien es una distancia D, ¿no? Una distancia D, que es el canto útil, ¿no? Que por cierto ya debería de quedar casi definido, ¿no? Entonces, en este caso, la cortante por flexión, pues estaría dando en esta dirección. Eso trata de generar una ruptura, por ejemplo, de este elemento a esta distancia y en ambas direcciones, ¿no? En la dirección X y en la dirección Y. No se olviden que estamos trabajando en una fundación que tiene dos direcciones, ¿no?
Entonces, para esto, nosotros lo que hacemos, o para verificar estos esfuerzos o esta condición de esfuerzos, pues definimos algunas, en este caso, algunos parámetros. Por ejemplo, M la denominamos a esta distancia en la dirección X, o en el eje X, por ejemplo, ¿no? Donde M es igual a esta distancia desde la cara de la columna hasta el borde de mi fundación, ¿no? A y B nuevamente son las dimensiones de la columna, ya no hay cambio en eso. Y en la otra dirección simplemente la vamos a denominar N, por ejemplo esto, ¿no? Bajo la misma condición. N es la distancia desde el borde o de la cara exterior de la columna hasta el borde de mi zapata que estoy definiendo. Y en base a eso, pues nosotros podemos ya verificar, por ejemplo, la resistencia nominal al cortante, ¿no? En este caso, bueno, yendo a la norma, para eso deberíamos de irnos a la tabla, al capítulo 14, en ese caso, y la tabla 14.5.51, pues nos presenta esta opción, ¿no? Entonces, uno puede ir revisando también aquello. En este caso, como nosotros vamos a hacer el análisis en la dirección X de manera independiente y también en la dirección Y de manera independiente, pues es conveniente, por ejemplo, que nosotros tomemos esa condición, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos la acción de la cortante, si va a ser en una dirección o en dos direcciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí anotamos, por ejemplo, esa ecuación, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta tablita para tener esa referencia de la cortante nominal para verificar a flexión. Entonces, nuevamente, este cuadro está pues en unidades del sistema internacional. Entonces hay que tener nuevamente mucho cuidado al respecto. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de estas situaciones en la dirección X, en la dirección Y, pues aquí vamos a tener pues una serie de ecuaciones que se generan rápidamente para determinar, por ejemplo, la distancia M y miren, aquí hay un error, esto debe ser N, simplemente, error de typeo debe haber ahí, ¿no? Y valor N, pues esto es fácil, ¿no? Entonces uno toma, por ejemplo, la mitad de esta distancia, que va a ser L medios. Bueno, aquí todavía están con la nomenclatura de A. Podemos cambiar eso, simplemente va a ser L ahí, ¿no? L medios menos A medios, pues nos va a dar L menos A dividido entre 2. Y de esa manera encontramos el valor de M. Si queremos determinar la reacción, por ejemplo, la reacción unitaria en la dirección X, pues eso va a ser igual a la multiplicación de la carga último, que multiplica en este caso a la otra dimensión, que va a ser B, ¿no? Entonces, si quiero determinar eso, simplemente hago ese detalle. Sé que la carga última para mí es igual a cuánto es la carga última. A ver, para zapatas, por cierto, que no tiene momento, la carga última es igual a ¿qué cosa? A PU, en este caso, dividido entre L por B, ¿no es cierto? Entonces, si reemplazamos esta ecuación acá, pues nos va a quedar seguramente de esta manera, ¿no? Nuevamente, aquí vamos a modificar un poco la nomenclatura, esto quedaría como L, simplemente, ¿no? Entonces, porque B se va a simplificar y ya tenemos aquí nuestra ecuación definida. La cortante entonces a esta distancia, como habíamos dicho, la cortante en la dirección X pues va a ser igual a esta carga unitaria QX multiplicado por justamente esa distancia. Y esa distancia la podemos, o más bien se va a generar más bien en toda esta zona. La voy a remarcar, por cierto, ¿no? Aquí se va a generar esa cortante por flexión y esa distancia
en realidad va a ser M menos D, y de ahí aparece esta condición de M menos D, ¿no? Y multiplicado por aquello me va a dar el valor de la cortante en esa dirección. Puedo determinar también el momento flector que se va a generar acá, y esto de hecho ya me va a servir este valor para determinar el refuerzo de acero por flexión en mi zapata, ¿no? Que va a resultar, vean, la ecuación es bastante simple, es de nuevamente de la reacción unitaria multiplicado, en este caso, por m al cuadrado, esta distancia elevada al cuadrado, y todo dividido entre 2. Entonces, o al menos m cuadrado medios, ¿no? A la mitad de aquello. Bueno, de ahí ya tenemos el momento, y finalmente la cortante última, vean, la cortante última va a ser igual a la cortante en esa dirección, Bx, dividido entre un factor de reducción por corte, en este caso, y multiplicado por B y D. ¿No es cierto? Entonces, estas ecuaciones son importantes. Debemos anotárnoslos también, por eso ya lo he traído acá en el recuadro. Para el análisis en la otra dirección, la dirección Y es lo mismo, ¿no? La misma idea, solamente va a cambiar seguramente algunos pequeños detalles, ¿no? Donde vamos a tener estos mismos valores. Creo que aquí debemos hacer una pequeña modificación, en vez de A, simplemente utilizar L, nada más, y después todo queda tal cual como está. Entonces, estas ecuaciones nos van a servir para determinar o calcular todas estas verificaciones de acá. Un detalle, si estoy trabajando con zapatas cuadradas, seguro que los valores en X y los valores en Y van a ser exactamente los mismos. No tendrían por qué cambiar, ¿no? Este es un caso general, por ejemplo, en el caso de que tengamos zapatas rectangulares, por ejemplo. En ese caso, pues sí, ya vamos a tener una cierta variación acá, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta de este punto. Bien, si no hay, bueno, aquí vamos a complementar. Una vez verificada todo esto, de hecho nosotros ya debemos determinar aquí en este momento la altura mínima de la fundación. Y esa altura mínima pues va a ser igual, ¿no? Va a ser igual al canto mínimo, ¿no? Un valor de canto mínimo que debe ser calculado, más el valor del recubrimiento que vamos a definir. Entonces, de esa manera, pues ya encontramos esa altura mínima ahí, en este punto, ¿no? Y nuevamente, no está de más escribir, la cortante última en este caso, pues tiene que ser menor o igual a la cortante del concreto. Y aquí la cortante del concreto, pues seguramente va a quedar definida por esta ecuación A. Y, ¿no? Que la podemos transformar seguramente. A ver, déjenme ver a unidades del MKS. Esto quedaría como 0.53 por lambda. Bueno, lambda nuevamente, ya sabemos que lambda puede ser 1, ¿no? Multiplicado o esto por la raíz de F'C. ¿No? Entonces, esto puede quedar ya de esa manera, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí otra ecuación, ¿no? O nuestra ecuación de control, ¿no? Tenemos ya el último, la cortante última, tenemos en este caso la cortante que va a resistir el concreto, y con eso determinamos nuevamente el canto último. Bien, vayamos entonces adelante. Vamos a... ¿Puede repetir la ecuación H min igual a B min más R? ¿Y qué es R?
Perdón, ¿es esta ecuación, me dices? Sí, puedes repetirla, por favor. Ya, a ver, ¿por qué, ¿por qué tomamos, digamos, estos valores mínimos o por qué viene la nomenclatura de D mínimo? No te... No, o sea, esa ecuación, ¿qué significa cada término? Un poquito me he perdido en eso. Ya, ya, ya. Excelente, ya, muy bien. En realidad, este H mínimo, pues va a ser esta distancia, ¿no es cierto? Que nosotros definimos aquí, el espesor de H mínimo, pues va a ser función del canto mínimo. En este caso, el canto mínimo seguramente va a ser esa distancia que se mide, ¿no? Hasta el refuerzo de acero. Aquí viene el canto mínimo. Y la ponemos mínimo porque tendría que ser el mínimo valor posible, ¿no? El mínimo valor que va a cumplir con todas las condiciones, ¿no? Entonces, inclusive esta acá la podemos denotar acá como mínimo, nada más. Ahora vamos, y cuando hagamos el ejemplo seguramente se va a aclarar todo aquello, ¿ya? Entonces, de mínimo es esta distancia que estamos marcando ahí y esta otra distancia de acá, pues seguramente va a ser el recubrimiento que nosotros vayamos a definir a partir de la normativa, ¿no? Entonces este es el recubrimiento, R, nada más. Luego vamos a ver cuánto debemos de colocar en recubrimiento también, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a basar en todas las recomendaciones que diga la norma. Y si tú sumas el D mínimo más el recubrimiento que aparece acá, debería de darnos el valor de H mínimo. Simplemente eso, nada más. Vayamos avanzando, entonces, vámonos. Una vez que verifiquemos ya el corte por flexión, lo siguiente que debemos hacer es, por ejemplo, colocar el refuerzo de acero por flexión, ¿no? Entonces, bueno, en el texto aparecen ahí unas ecuaciones ya despejadas, ya trabajadas, seguro entendiendo de que todos los que están en Fundaciones 1 pues ya pasaron por hormigón y entienden en realidad de dónde vienen estas deducciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está haciendo el diseño de una fundación, trabaja igual, ¿no? O más o menos de la misma forma que estuviera haciendo el diseño para una viga, ¿no? Porque hace un corte y de esa manera va a definir unas ciertas distancias de A, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con qué diseño voy a realizar. Voy a hacer un diseño dúctil, ¿no? No, siempre tengo que trabajar en un rango dúctil, no frágil, ¿no? Entonces, cuidando todo ese detalle, pues seguramente ya las ecuaciones pues vienen despejadas de esta manera. Algo que debo tener en cuenta, por ejemplo acá, es esto, ¿no? De controlar la armadura mínima que yo necesito colocar a mi zapata, ¿no? Entonces hay dos ecuaciones básicas, que es, por ejemplo, la de 0.018 o el 1.8 por mil de esta relación, ¿no? 4200 sobre FY por B y por H. O la 1.4 por mil de la base de la fundación por H, lo mismo, ¿no? Entonces uno va a definir seguramente cuál de estas dos me da la mayor cantidad de acero y esa voy a definirla como una armadura mínima. Sin embargo, eso no significa que yo no deba verificar esta condición de acá. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en la parte de la flexión? Pues aquí en la unión, por ejemplo, simplemente para hacer un esquema, voy a tener aquí, por ejemplo, esto, mi zapata, por ejemplo, que esté ahí. Entonces, lo que ocurre en realidad es lo siguiente, que en esta zona, perdón, en esta zona se van a generar unos momentos negativos fuertes. Por ejemplo, si aquí quiero hacer un diagrama de momentos, bueno, tendríamos algo así.
Se genera un momento fuerte acá, que es un momento negativo, ¿no? Lo mismo a este lado, momento negativo. Entonces eso hace que nosotros necesitemos colocar un refuerzo por flexión, ¿no? a mi fundación, ¿no? Y generalmente ese refuerzo de flexión seguramente va a venir ubicada en esta zona, ¿no? Entonces, para cubrir básicamente estos momentos que se generan en la parte inferior de la zapata, ¿no? Esto obviamente estaría en una dirección y, bueno, en la otra dirección seguramente aparecería algo así, que deberíamos de colocar, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir definiendo, por ejemplo, cómo llegamos a armar o reforzar nuestra zapata, ¿no? Y si yo quisiera verlo esto en planta, por ejemplo, bueno, eso es simple. Simplemente, perdón, bueno, aquí me quedaría, por ejemplo, mi columna y el refuerzo de acero pues estuviera acomodado de esa manera, ¿no? Entonces lo que vemos ahí, y en la otra dirección lo propio, entonces tendría que reforzar de esa manera, ¿no? Entonces, si estamos en una dirección, por ejemplo, de que esto sea L, todo esto que sea L, entonces este acero de acá sería el acero en la dirección X, ¿no? Y estas de acá que aparecen por aquí como puntos, pues sería mi acero en la dirección Y, ¿no? Entonces, yo debo de calcular seguramente este acero, pues para cada caso, ¿no? Si tengo zapatas rectangulares, insisto, bueno, tengo que calcular de manera independiente. Pero si tuviera mi armadura, en este caso, que sería zapata cuadrada, pues seguro que el refuerzo de acero va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Si no es cuadrada, pues se dice que la armadura en la dirección Y, no sé si lo tengo acá anotado, no lo tengo. En la armadura en la dirección Y, por ejemplo, acero en la dirección Y, no es necesario que haga todo este trabajo, yo puedo fácilmente, utilizando esta relación, voy a encontrar, por ejemplo, beta más 1, y esto multiplica al acero en la dirección X. Entonces podría encontrar la cantidad de acero requerida utilizando esta ecuación. Pero miren que si yo tuviera en este caso, ¿qué es beta? Aquí hay que aclarar qué es beta primero. Beta es la relación del lado más largo y el lado más corto de la fundación. Entonces eso significa que va a ser L sobre B, ¿no? Y si mi zapata es cuadrada, pues esto se hace 1, y miren, 1 más 1 es 2, 2 entre 2, esto es 1, y el acero sería exactamente el mismo en ambas direcciones, ¿no? De ahí viene aquello. En caso contrario, pues debería de aplicar esta condición. Y entonces un poquito de cuidado simplemente con eso. Luego vamos a ver cómo calculamos esto y todo aquello. Ya primero vemos las ecuaciones. Finalmente debemos ver y verificar esto, ya para concluir el diseño de mi fundación, simplemente ver la adherencia y el desarrollo de mis refuerzos de acero, ¿no? Entonces, a lo que nosotros denominamos, pues, definir adecuadamente la longitud de desarrollo de las barras. Y esto también uno no lo puede hacer libremente, ¿no? Entonces uno tiene que basarse en las recomendaciones de la normativa. Por ejemplo, ¿cuánto va a venir esta distancia? ¿Cuánto voy a doblar en realidad esta otra distancia también, ¿no?
Entonces, bueno, puedo trabajarlo de esta manera, o inclusive en la práctica a veces uno ve que no utilizamos estos ganchos por acá, ¿no? Pero se recomienda que coloquemos, ¿no? Entonces, para eso debemos ir nuevamente a la normativa y definir, por ejemplo, algunas condiciones. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, la longitud de desarrollo en la dirección X, en la dirección Y, pues van a ser nuevamente función del recubrimiento, ¿no? Que nosotros definamos. Aquí se va a definir seguramente el recubrimiento y por eso nos dice, pues va a ser M menos el recubrimiento, ¿no? Y esto debe ser mayor o igual a la longitud de desarrollo en cada una de las direcciones. Veamos qué dice la norma. Para ver el tema de la adherencia, en este caso, pues nos vamos al capítulo 25, el punto 25422, que nos habla de la longitud de desarrollo para barras corrugadas, ¿no? Y alambres corrugados en tracción. Miren que para el uso, en realidad, de estos... de esta ecuación de longitud de desarrollo, pues tenemos unas condicionantes que están en función al diámetro de la barra que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Para colocar como refuerzo. Nos dice, si tenemos barras del número 19 o menores, ¿no? Entonces utilice esta ecuación en estas condiciones. Aquí está el recubrimiento, espaciamiento y toda esa condición, pues utilice esta. En todos los casos o en otros casos, pues igual puedes venir por acá y utilizar esta otra ecuación, ¿no? Ahora, si tú estás trabajando con barras mayores al número 22, dice, ¿no? O de diámetro, pues utilice estas dos ecuaciones de acá, ¿ya? Entonces, con el ejemplo seguramente vamos a utilizar esto o vamos a verlo más a detalle, ¿ya? Sin embargo, ahora lo estamos colocando acá para ver qué es lo que vamos a utilizar en el ejemplo, ¿no? Aquí, estos factores que aparecen, por ejemplo, acá, ¿no? Los factores que se las denomina esta nomenclatura, perdón, se me ha ido. ¿Alguien me ayuda? Son... Sí, Sí, son, ¿no? exacto. Sí, exacto. Bien, muy bien, gracias. Entonces, estos factores sí que aparecen, si sub T, si sub E, etcétera. Entonces, uno puede determinar de este cuadro, ¿ya? De la tabla 25424, que son los factores de modificación para el desarrollo de las barras corrugadas, ¿no es cierto? Entonces, uno va a agarrar, va a ver las condiciones, va a revisar cada una de estas situaciones y seguramente va a ir reemplazando en su ecuación para determinar la longitud de desarrollo de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí lamentablemente, tiene que manejar y tiene que trabajar con la normativa a la mano, ¿no? Aquí no hay una receta así directa, ¿no? Uno tiene que, de acuerdo a la condición en la cual está trabajando, seguramente pues va a definir los factores correspondientes. Y de esa manera tendrá también la longitud de desarrollo, ¿no? Entonces, con esto, con esta última verificación, o más bien, con esta última, pues se concluye en realidad con el diseño estructural de las fundaciones. Han visto que son 3 pasos que hay que seguir, ¿no? Pero de manera ordenada para finalmente llegar a una condición de armado de este tipo, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema de la armadura ya de nuestra fundación, cómo va a quedar al final, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver también luego, más adelante, no se preocupen. Ya simplemente ahora los muestro, les estamos viendo, estoy haciendo una revisión general. Cuando lleguemos a hacer ya los cálculos, nosotros en nuestro caso de estudio, pues seguramente vamos a venir a armar también de la misma manera y vamos a dejar algo similar, ¿no? Para que ustedes también puedan trabajarlo después en sus trabajos. Adelante. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Solo hemos dado una revisión
teórica de todas las ecuaciones que vamos a ver de momento. Ninguna.